Excelente, hermosos cantos a nuestro Dios. Nuestro hermano Rovira tiene el estudio de este día. Puede pasar adelante. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios Todopoderoso nos bendiga abundante, grandemente, Amén. Cada uno. Y damos gracias a Él por traernos con bien y poder estar nuevamente con mis hermanos, con la iglesia aquí, al igual que el grupo que estuvo también colaborando con la congregación en Toyosa, pero ahora toca retomar nuestras responsabilidades y una de ellas es estudiar lo que Dios nos dejó revelado en el libro o la epístola a los Filipenses. Estamos ya en el capítulo 4, que es el último en la recta final de este pequeño estudio, donde una carta muy corta nos ha enseñado muchas cosas que siguen siendo necesarias hoy. Estamos en las últimas secciones. Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Anteriormente había dicho en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante que dentro de ese contexto donde él ha dicho que hay que tener una paz que proteja nuestros corazones, nuestros pensamientos, los mantenga enfocados en Cristo Jesús, él luego va a decir a los hermanos en el versículo 10 que se gozó de que ellos retomaran su costumbre, su acción de apoyarle económicamente o de ver por sus necesidades. Recuerde que él continúa en el versículo 11 señalando que no se alegra porque considere que tiene escasez, sino que dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces allí tenemos la conexión con la idea del versículo 7. Solo una persona como él, solo una persona, si nosotros aprendemos a imitar su ejemplo, como nosotros, que a pesar de todo lo que esté pasando alrededor, tenemos nuestros pensamientos protegidos en las promesas del Señor, protegidos en nuestra confianza en Él, protegidos también de toda avaricia, protegidos de ese materialismo, como hemos hablado en la lección de los domingos, que ahoga al mundo, y no solo al mundo, a muchos en la iglesia del Señor. Incluso cuando otros consideren que su vida es una cosa llena de responsabilidades más allá de sus fuerzas, gastos más allá de lo que pueden cubrir, problemas familiares, problemas en el vecindario, problemas emocionales, problemas que arrastran desde su niñez, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con los parientes, problemas con los hermanos, y que en realidad no pueden con esa carga. Algunos ya sabemos cómo ha sido el desenlace de ellos cuando se han sentido abrumados por todas estas cosas. Pero el apóstol dice que ahora ellos estaban reviviendo su cuidado de él, pero que durante el tiempo que ese aporte, esa contribución no había llegado, Pablo no estaba deprimido, no estaba desesperado, porque él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Qué tipo de contentamiento es ese? En medio de, por lo menos, las cosas que Pablo estaba viviendo, las cosas que estaba experimentando, que hablaremos un poco más de eso más adelante. ¿De dónde surge ese contentamiento? Bueno, hay un pasaje que creo que es paralelo en el mensaje con esta sección de Filipenses, y es Hebreos, capítulo 13, los versículos 5 y 6. Quisiera que vayamos allá y leyéramos, por favor, alto y claro, Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es el ayudador.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Allí está la clave del contentamiento. Tiene varias características. Dice, primero, debemos ser personas que no estén inclinados, que no estén adorando el Dios de la avaricia, que no estemos siempre pensando que no tenemos suficiente, siempre pensando que tenemos muy poco, siempre pensando que nos merecemos mucho más. Más bien dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, y una promesa doble. En primer lugar dice, bueno, aquí hay dos frases que en español nos pueden parecer bastante similares, pero siento que se estaba escribiendo para hebreos. Probablemente aquí hay un paralelismo, y no te desampararé, tiene que ver mucho con el poder de Dios, tiene que ver con la capacidad de aquel que nos está diciendo, en ningún momento vas a estar solo. De hecho, el hermano dirigía el canto, mi refugio eres tú. Y estoy en un refugio donde nada me puede pasar. Estoy pensando en esos búnkers que hacen los ricos, los militares, pensando que pueda venir en el futuro pues un ataque nuclear o algunas otras cosas, y han invertido cientos de miles, si no millones de dólares en estas cosas. Incluso creo que en Suecia hay un lugar donde han guardado todo tipo de semillas y otro poco de cosas, ¿no? Para que en caso de que la humanidad prácticamente se autodestruya, dice, puedan comenzar de nuevo. Tienen todo eso. El hombre ha tomado todas las precauciones que ha podido, pero el cristiano, su precaución, su protección, su refugio está en el Señor. Entonces Dios está prometiendo, recuerda quién te está diciendo que te guarda, quién te está diciendo que te protege. Cuando Jesús dormía en aquella barca, los apóstoles desesperados le dijeron prácticamente, no te importa que nos ahoguemos. Y la actitud de él al levantarse fue como de, ¿cómo nos vamos a ahogar si el dueño del mar está aquí? El creador del viento, el creador del mar, el creador del cielo, el dueño de las vidas de todos ustedes, el sustentador del universo está aquí. ¿Cómo nos vamos a ahogar? Entonces ustedes no están utilizando su conocimiento, son hombres de poca fe. Porque la fe está basada en la evidencia que ha dado Dios de que Él puede cumplir sus promesas. Él puede, es todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la necesidad? Si verdaderamente es una necesidad, que el Señor no pueda suplir en nuestra vida. Si Él lo puede, todo. En segundo lugar, dice el autor, dice Dios, ni te dejaré. Y aquí tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, obtengamos esas, dice el apóstol Pedro, preciosísimas promesas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros fracasemos. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos arruinados, destruidos. La voluntad de Dios es, como ya vimos en sermones, en Romanos capítulo 8, el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Dios está como el respaldo detrás de cada uno de nosotros, si somos fieles, si estamos aprendiendo y aplicando lo que dice Filipenses, lo que dice ahora este texto de Hebreos, para que se cumpla su palabra que nunca vuelve vacío. Entonces todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Todo lo que nos ha prometido va a llegar. Entonces no te desampararé ni te dejaré. Yo tengo mi poder a tu favor y es mi voluntad llevarte hasta el cielo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, volviendo a Filipenses, el apóstol concluye esta sección con el versículo 13, quizás uno de los versículos que yo creo que hasta los ateos se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El estudiante se pone a repasar el semestral del día siguiente, el más difícil, y antes de ponerse a estudiar dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El conductor se queda varado en un lugar donde no hay nadie que le pueda socorrer
pero empieza a tratar de buscar el daño y primero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así podría ser una lista de un montón de cosas, situaciones y circunstancias donde se ha tomado esta frase, se ha sacado del contexto y prácticamente pues hemos entendido que la frase lo que quiere decir es que pues nunca Dios nos va a decir que no, nunca vamos a fracasar, nunca vamos a dejar de cumplir metas o sueños, nunca vamos a enfrentar un peligro real que nos dañe o nos perjudique. Porque, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de qué viene hablando Pablo? Viene hablando de que Cristo nos fortalece para salir bien en el examen. Lo que lo va a fortalecer a usted es que estudie. Y sobre todo que durante el semestre se haya comportado como un estudiante responsable. Seguramente el que está sin trabajo, está en casa diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, seguro me llegará alguna oportunidad y tocará mi puerta. Pero eso no va a ser así, porque ciertamente Dios alimenta a las aves, pero nunca lo hemos visto llevarle la comida al nido. Pero dice la Escritura que la comida que encontró se la dio Dios. Entonces, hermanos, si esto fuera literal, entonces, hermanos, solo tendríamos que hacer como los de aquel grupo religioso que hace una señal, señal, y dice aquí voy. Y de hecho les contaba la otra vez que es muy gracioso que en los partidos de fútbol el equipo de allá enfrente se persigna y el grupo de acá también. Entonces qué dilema, ¿verdad? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece y los dos dicen lo mismo y los dos tienen la misma confianza, ¿qué se hace ahí? Si los dos quieren la victoria, pero son rivales. Entonces no funciona de esa manera, hermanos. El apóstol viene hablando en un contexto de, otra vez, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando comprendemos cómo debemos vivir la vida. Recuerde que esta sección está hablando de cómo debemos entender primero la vida, cómo debemos verla, cómo debemos entenderla, cómo debemos vivirla. Porque cuando usted vive con las convicciones que tenía el apóstol Pablo, que está expresando en esta sección, hermano, no es que no va a venir el hambre, no es que no va a venir el frío, no es que no va a llegar la prisión, pero en medio de eso, estas promesas y esa confianza, dice, por lo cual puedo decir confiadamente. Hebreos, capítulo 13. Si yo tengo esa confianza, ¿cuál va a ser el resultado de esa fe o confianza? Lo decíamos en la sección anterior. ¿El resultado cuál va a ser? La paz. Va a ser esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no es lo que suceda a nuestro alrededor, no son las circunstancias, no son cómo nos tratan las personas, no es cómo nos trata nuestra familia, no es cómo anda nuestra cartera, ni cómo andan nuestras deudas, sino que en medio de todo eso confiamos en las promesas del Señor. Por lo tanto, no estamos deprimidos, enfocados solo en lo negativo, solo en los problemas, creyendo que ya no podemos más, sino que, como hemos aprendido a vivir la vida cristiana, como se debe vivir, ya no importa lo que pasa alrededor, importa lo que está aquí adentro. Veía una abuelita hoy en un video por allí en las redes que decía así, pero ella está hablando de la dieta, ¿no? Ella dice, no dejaré, bueno, iba a decir los nombres de las marcas, no le voy a hacer publicidad gratuita, pero dice, no le daré paso a ese chocolate famoso que nos daban desde pequeños que tenía un conejo. No le daré paso a mi vida, a mi territorio personal, porque ellos podrán hacer lo que quieran con el planeta, pero no lo harán con mi vida. Porque en mi mesa se pone lo que yo quiera y a mi cuerpo entra lo que yo permita. Así que no dejaré entrar a esos señores. No dejaré entrar a la bebida esta oscura, muy antigua, que antes se mezclaba con otras sustancias. Prácticamente se toma en toda familia. No entrará a mi cuerpo. Y volví a repetir, porque no le permito entrar a mi territorio. Y pensaba en la clase de hoy. Pablo no permitía que la depresión, que la angustia, que la ansiedad entrara a su vida.
si estaban los filipenses enviándole ofrenda con abundancia, ofrenda a Dios en acción de gracias, pero beneficiando al apóstol, él estaba contento. Y si los hermanos por algún motivo no podían enviarle ayuda y ya no tenía tanta abundancia como cuando sí, dice que igual se sentía contento. Pero eso se aprende, hermanos. Eso se aprende. Por eso los cristianos, si vivimos la vida como debemos, como enseña Filipenses, no nos derrumbamos. Nunca estamos destruidos. Tenemos problemas, los enfrentamos, los resolvemos, y uno a la vez. Porque sí, tengo problemas familiares, tengo deudas, tengo enfermedades, tengo problemas con mis compañeros o con mis jefes, pero no todo tengo que resolverlo ahorita, en el minuto 1 de la hora 6 de la tarde de este día. No lo tengo que resolver todo ahorita, pero sé que podré con lo que venga. Porque también sé que Pablo, el mismo apóstol, escribió en Corintios que Dios no nos permite recibir pruebas que estén más allá de nuestra capacidad. Más bien, con cada prueba provee ¿qué? Salida. Pero no te dice es por aquí, exactamente es por aquí. Yo también tengo que aprender y yo también tengo que hacer mi parte. Interesante la enseñanza de Pablo aquí. La grandeza del apóstol no residía en su intelecto, que de por sí era brillante. Tampoco tenía que ver mucho con su educación formal, que también era brillante, sino en la conciencia que tenía de que pasara lo que pasara, Cristo estaba con él en cada paso. Hermanos, si nosotros tuviéramos esa convicción, esa confianza, ¿acaso, hermanos, hasta el día, decía el hermano Carlos en el camino, hasta el día más lluvioso, más nublado, no le encontraríamos razón para contentarnos? Tendimos la ropa, empezó a llover, la recogimos. El mundano queda maldiciendo a la lluvia y por lo tanto maldiciendo al que la envió. No se da cuenta, ¿no? Pero el cristiano recoge la ropa, la sabe colocar dentro de casa y dice: se me va a refrescar la casa, qué belleza. Y ya me va a costar menos lavar el carro. Qué bendición que es la lluvia. Tenga abundancia, tenga escasez, haya problemas o haya tranquilidad, siempre estoy contento. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este tipo de convicción puede llevar al pueblo de Dios, sobre todo en la siguiente generación, a alcanzar mucho más de lo que nosotros hemos alcanzado, incluso con la ayuda de Dios. Puede llevarlos a más, de modo que podrían lograr enfrentarse a todo tipo de presión, a todo tipo de reto, a todo tipo de desafío. Y obviamente se va a cumplir cada una de estas palabras de que la iglesia siempre estará compuesta de personas que están contentas, que están regocijadas en Cristo. Solo cuando nosotros, como hijos de Dios, nos veamos, dejemos de vernos a nosotros mismos como adolescentes que se creen muy inteligentes, tan inteligentes como Dios, y comencemos más bien a asistir a las clases de Él como niños, reconociendo que no sabemos las cosas, que tenemos que preguntar para poder aprender. Solo cuando lleguemos a ese punto, hermanos, vamos a sostener firmemente la mano de nuestro Padre Celestial, dejaremos de cuestionar las acciones de Dios y podremos decir con Pablo: ahora sí, ¿qué cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí cierra la sección, la última sección, que iba del versículo 10 al versículo 13 de la lección, varias exhortaciones y bendiciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? Parece que no. Es que cuando voy a avanzar, hermano, mi hermano Juan, ¿cuántos están contentos que el hermano Juan esté aquí? Amén. Hermano Juan, vamos por favor a la sección 4:14 al 23. Si vamos a hablar de la comunión de los filipenses
con Pablo. Y aquí termina, con el apóstol Pablo, con esto termina la epístola a los filipenses. No hoy, definitivamente no hoy. Vamos a leer estos pasajes, un versículo cada uno, para que despierten y entonces podamos ver la otra parte. 14 al 23 de Filipenses 4, un versículo cada uno, por favor. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y si sabéis también vosotros, oh filipenses, desde el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar el Espíritu, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues da todo lo que os paga con riqueza y gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos de Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los párrafos de cierre de cualquier carta generalmente expresan los sentimientos más profundos y las emociones del autor, del escritor. Y tal es el caso del párrafo de cierre de la grandiosa epístola a los filipenses. ¡Qué alegría! Es estudiar, indagar, investigar y analizar el contenido sagrado que se encuentra en ella. Pero siento que estamos en la recta final y que por allí dicen que a las 24 horas ya se pierde la información. Decía el hermano allá, como dentro de 10 años ustedes van a olvidar esto. Ojalá fueran 10 años. A las 24 horas se pierde muchísimo de lo que se habló y solamente va quedando lo que registramos, a menos que tengamos una memoria privilegiada. Por lo tanto, creo que es correcto, justo, beneficioso que hagamos un repaso de la carta para introducir esta sección. En primer lugar, vamos a tener una visión general de la sección del Nuevo Testamento en la que se encuentra la epístola a los filipenses, porque de ahí viene nuestro texto. Filipenses forma parte de esa sección del Nuevo Testamento conocida como las epístolas de la prisión o de la cautividad, y estas epístolas son 4. ¿Alguien sí puede participar? ¿Alguien sabe cuáles son esas 4 epístolas escritas desde la prisión en esta oportunidad? Vamos a ver. ¿Vio? ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Anótelo. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es interesante que cada una de estas epístolas tiene un énfasis singular. Ya hemos dicho una y otra vez que el énfasis de la epístola a los filipenses está en Cristo, pero respecto a cómo vivir en Cristo. Recuerde que Pablo dijo en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Y el vivir en Cristo es un vivir de gozo. Como es un vivir de gozo, entonces nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, siempre estamos regocijados o contentos, ¿cierto? Por eso tiene usted esa sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? A pesar de todo. Número 2, una visión general del mismo libro, de la epístola a los filipenses. La iglesia del Señor tuvo comienzo en el continente europeo, recuerde, en la ciudad de... ¿En qué ciudad de la provincia de Macedonia inició el evangelio en Europa? En Filipos. Al abrir la obra en Filipos se abre la primera iglesia de Cristo
en Europa. Esta congregación fue fundada durante el segundo viaje misionero. Usted vaya verificando con las notas muy ordenadas y abundantes que ha tomado durante todo este estudio. Al responder el apóstol al llamado de un hombre que se le apareció en una visión y le dijo allá en Hechos 16:9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero a pesar de que fue un hombre el que le apareció en la visión, cuando llega a Filipos, a quienes se encuentra y les predica el evangelio, ¿a quiénes se encuentra primero? ¿A quiénes se les predica primero el evangelio en Filipos? ¿A qué mujeres? Nómbreme una. No me dé todos los nombres, solo una. Lidia. A pesar de que fue un hombre el de la visión, se encuentra primero un grupo de mujeres. ¿Por qué eran mujeres las que estaban adorando? No era el varón el que tenía que dirigir la adoración. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban, en qué área estaban ellas adorando? Junto al río. ¿Y por qué adoraban en el río si los judíos adoraban en la sinagoga? Si estaban en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿por qué no en la sinagoga y por qué no dirigía a un varón? ¿Recuerdan eso? Bien, como puede ver claramente en sus notas, parte inferior izquierda, si no había por lo menos 10 varones judíos en la ciudad, no se podía establecer una sinagoga. Por lo tanto, estas mujeres que igual querían adorar a su Dios, querían adorar a Dios, estaban en las afueras de la ciudad, junto a aquel río, invocando el nombre del Señor. Luego de predicarles a ellas y de que se convirtieran, Pablo le predica y se convierte una persona con toda su familia, que después de una historia bastante curiosa, una aventura, dirían en el mundo secular. ¿Quién fue ese? El carcelero y su familia. Bien, luego de eso, pues, a través de la obediencia de ellos, en Hechos 16, 8 al 34, se nos relata todo esto, el inicio de la iglesia de Cristo en Filipos. Algún tiempo después, durante su primera prisión, Pablo entonces escribe las ya mencionadas 4 epístolas de la prisión. Un estudio de la epístola a los filipenses que hace, simplemente describe de manera gráfica e interesante la vida cristiana para nosotros, con cada capítulo teniendo un énfasis singular. En el capítulo 1, la vida debe estar centrada en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2 habla de esa vida que es capaz de autodespojarse. El ejemplo máximo en el Salvador, quien se despojó a sí mismo para servir, con esa humildad que debían tener también los cristianos. En el capítulo 3, como vimos, habla acerca de la vida sana. La vida cristiana es una vida sana. En primer lugar, habla acerca de los errores doctrinales de los judaizantes, para que los hermanos se mantuvieran sanos de esa enfermedad. Y luego, en la segunda parte, versículos 12 al 21, advierte sobre los errores del otro extremo. Primero estaban los legalistas, ¿sí? Aquellos que querían exigir más allá de lo que Dios había pedido, mezclando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Pero el extremo opuesto era el antinomianismo, es decir, el que cree que no tiene que obedecer la ley de Cristo, el que cree que puede andar por libre, y no sucede así. Cristo es nuestro Señor. Y en el capítulo 4, pues nos muestra que la vida cristiana es una vida de serenidad, es una vida de paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y nos protege. Así que, amados, vamos a ver versículos 14 al 18. El tiempo al que se hace referencia en esta sección es cuando Pablo sale de Macedonia para ir hasta las ciudades de Atenas y Corinto, sobre lo cual podemos leer paralelamente en los capítulos 17 y 18 de ¿qué libro? El libro de Hechos de los Apóstoles.
Se está desquitando el hermano, ahora me las está respondiendo todas. En cuanto a su estadía en Corinto, ¿qué escribió Pablo? Vamos a la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Por favor. En cuanto a su estadía en Corinto, 2 de Corintios 11, 9. Por favor. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de haceros gravoso. He cometido un error gravísimo, no anuncié que ya aquí salimos de la introducción. Ahora sí entramos al texto de nuestro análisis. Ahora dice Pablo que le dice a quienes, a los corintios, que cuando estuvo entre ellos, ¿qué sucedió? Otro hermano que no sea ahora sí el hermano Carlos, hermana, sobre todo sería maravilloso. ¿Qué sucedió mientras él estaba en Corinto? ¿Qué dijo en las primeras líneas? Él tuvo necesidades, pero a ninguno fue carga. Y me guardé, y todavía le dice, y me guardaré de serles gravoso. ¿Qué es ser gravoso? Es estar muy grave de salud. Una carga. Es tener la voz así muy grave. Una carga. Ser una carga, una molestia, una piedra en el zapato. Dice, yo no voy a hacer carga de ninguno de ustedes. Ahora bien, las iglesias que estaban en Macedonia eran 3 en particular. No sé si luego abrieron más, pero habían 3 que conocemos a través del libro de los Hechos. ¿Alguien se atreve a decirme cuáles eran? Busquen sus notas, allí también está. Más o menos el renglón número 12 de la página 14 de sus primeras notas de la introducción. Debe estar allí los nombres de estas 3 congregaciones de Macedonia. Una de ellas, obviamente, era Filipos. Otra era una que mencionó en esta lectura del 14 al 18. Ahí mencionó una de esas congregaciones. Dice que él estaba allá e incluso allá le enviaron ayuda. ¿A qué congregación dijo él? Tesalónica, gracias hermano Abel. Los están salvando. Y la otra sería una que sorprendió muchísimo a Pablo y a sus colaboradores, porque cuando le enseñaban a estas personas, ellos no decían, seguro todo lo que él dice es verdad, porque mira, se ve tan buena gente. No, dice que ellos verificaban cada día en las escrituras, no solo los domingos, no solo los miércoles y los viernes, cada día. ¿Quiénes eran ellos? Los de Berea. Entonces, las congregaciones de Macedonia, Tesalónica, Berea y Filipos. Ahora, los bereanos y los tesalonicenses, según dice Pablo en esta sección, no habían contribuido financieramente o con víveres, no sé cómo le harían llegar allí, o ambas cosas, al apóstol en sus necesidades. Mire, eran muy nobles los bereanos, pero no financiaron, no patrocinaron el ministerio de Pablo. Aquellos en Tesalónica dice que él los crió como una nodriza a esos niños tiernos, pero tampoco los tesalonicenses apoyaron la obra de Pablo. Dice que solo proveyeron los hermanos de Filipos. ¿Cómo no les va a escribir una carta tan llena de afecto, tan llena de amor a estos hermanos? No porque uno no ame a los demás que no nos ayudan económicamente, sino que eso provoca lo que mencionamos al principio. ¿Cuál es el tema de esta lección? La comunión de los filipenses con el apóstol Pablo. Esto era una forma de mostrar la comunión que había entre ellos. Por eso ahora analizamos este párrafo y observaremos algunas lecciones de gran importancia. Observemos primero la contribución de los filipenses. Si vamos al versículo 15, ¿desde cuándo ellos estaban contribuyendo con Pablo? Cuando ya fueron una congregación madura de más o menos unos, hermano Carlos, unos, ¿qué? ¿40 años? No digo, ¿hay alguna congregación que usted conozca así que tenga más o menos 40 años de estar en la comunidad? Santiago, una de ellas. No tuvieron que pasar 40 años para que esta iglesia entendiera la responsabilidad y su amor
los llevara a contribuir con el progreso del Evangelio, incluso fuera de sus fronteras. Interesante, dice versículo 15, ¿desde cuándo? Desde el principio. En 1:5, Pablo había recalcado esto mismo, había dicho, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Se acuerdan lo que le hemos dicho de las hermanas que se quedan aquí en este recinto preparando alimentos mientras nosotros vamos a predicar? ¿Quién es más valioso en la obra del Señor? ¿Las dos hermanas que se quedan cocinando o el equipo de 12 o 15 personas que sale a predicar el Evangelio? ¿Cuál cree usted que es más valioso? ¿Ellas dos o los que salen a anunciar el Evangelio? Hermana María. Tienen el mismo valor, piensa usted. ¿Está de acuerdo con eso, hermana Emi? ¿La hermana que cocina tiene el mismo valor que el que predica el Evangelio o tiene menos valor? ¿Qué piensa usted? Libre, hermano, en Cristo somos libres. Dé su opinión con libertad. ¿Igual o menos? Igual. ¿Está de acuerdo con la hermana María? Bien. A buen árbol se arrima, dice la Escritura, ¿verdad? Hermana Aníbal, ¿usted qué piensa? ¿La hermana que cocina para el evangelismo tiene el mismo valor, la misma importancia en el ministerio del evangelismo que el que predica el Evangelio o menos? ¿Salva la hermana almas cocinando, hermana Ashley? Si él supiera la pregunta que viene después, no estaría provocando. Hermana, ¿salva almas la hermana que prepara el pollito guisado? Pollito en salsa para los centroamericanos. A ver. Somos un equipo. Y cuando todos hacemos nuestra parte, cuando todos contribuimos de diferentes maneras a la misma tarea, a hacerla posible, a facilitarla, todos estamos salvando almas. Incluso la hermana que cocina, la hermana que hace, el hermano que nos acompaña. No se sienta menos porque usted no tomó el folleto y empezó a estudiar con la persona, o porque de pronto le cuesta la lectura, tiene que practicarla más, y usted simplemente va y nos acompaña. ¿Cuántas veces le hemos recalcado una y otra vez, hermanas, vengan, no tengan temor, hermano? Ni el hermano Pablo, ni el hermano Carlos, ni el hermano José Hernández, ni el hermano Irving, ninguno hermano, ni siquiera el hermano Abel cuando nos viene a apoyar, le va a forzar a usted a que empiece a hablarle del plan de salvación a la persona o empiece a refutar a un presbiteriano. No va a suceder eso. Estamos felices de que usted haga equipo. También es importante. Eso se llama comunión en el Evangelio. Los filipenses estaban predicando con Pablo en todas esas ciudades, en Corinto, en Tesalónica y a donde quiera que él iba. ¿Cómo lo hacían? ¿Acompañándolos toda la iglesia con él? No, pero a través de su contribución hacían posible y hacían equipo con Pablo para que el Evangelio llegara a tantas partes. Entonces, mis amados hermanos, hermanas sobre todo, jóvenes que todavía están en ese proceso de preparación, hermanos nuevos en la fe incluso, no se sientan menos que nadie, porque hay tantas maneras de contribuir al ministerio para tener todos comunión en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos queda un minuto para alguna pregunta, comentario, aporte. Quiero, hermano, que no está de más recalcar y hacer ese énfasis en la compañía y en la compañía de las hermanas, porque la compañía femenina en evangelismo es como una llave. Esa vaya adelante permitiendo que el que nos ve tenga confianza. Otra acotación necesaria allí es que solo va adelante cuando no hay perros. Cuando hay perros va el varón. Entonces no tenga temor de ahora el hermano dice que nos tiró adelante. Hay tantas formas, hermano. El que camina cada uno de esos senderos, esas calles, y el que hace posible eso a través de otras cosas,
el que ofrenda para pagar los gastos de esa cocina y lo hace generosamente, el que en un momento dado dice, oye, yo no puedo salir, pero voy a dejar aquí $5 para que compren algunos ingredientes, así sea un ají. Usted hizo posible la obra del evangelismo, y así en cada ministerio. Que el Señor nos bendiga. Amén.